Siempre han existido antidisturbios. La creación de ejércitos o de policía está vinculada a la creación de los estados nacionales. Ya lo dijo Marx en 1848, los estados eran en aquel entonces una forma de organización política que velaba, en última instancia, para salvaguardar los intereses conjuntos de la burguesía. En cada huelga, la respuesta de las patronales siempre fue la misma: enviar a policías, a militares, incluso a bandas de matones a reventarla, a matar a los líderes sindicales, a intentar comprarles, a encarcelarles o, por lo común, darles palizas. Los llamados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siempre han tenido otro nombre. Antes de que la democracia les entregase otra tarea, se llamaban fuerzas del orden. Claro, y si el orden era una mierda, pues eran fuerzas que iban a trabajar a cambio de un salario para salvaguardar una mierda. Los policías que apaleaban a los que se manifestaban al final del franquismo durante la transición frenaban la democracia, igual que los que tiraron por una ventana a Enrique Ruano, un estudiante demócrata. En cambio, los policías demócratas, que eran muchos, ayudaron a traer la democracia. Las sociedades capitalistas son sociedades de clase, es decir, son sociedades atravesadas de desigualdades donde los trabajadores y las trabajadoras siempre están en tensión para que lo que les paguen esté más repartido entre lo que ganan los patronos y sus trabajadores más altos y los salarios de los que hacen el grueso del trabajo. Claro, son sociedades siempre pues, en tensión. Para la derecha, los cuerpos y fuerzas de seguridad están ahí para mantener su orden. Para la derecha, la nación es suya. La bandera es suya, los policías, los guardias civiles, los militares son suyos, igual que creen que son suyos también los jueces. Claro, resulta que cuando la policía y la Guardia Civil empezaron en España a perseguir delitos de los políticos del Partido Popular, que había unos cuantos, pues desde el Partido Popular se les descalificó, incluso se les amenazó, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no podían perseguir a la derecha, ni a los empresarios, ni a los banqueros, no estaban ahí para eso. Para la derecha, el Estado sigue siendo el del siglo XVIII. Por cierto, siguen almorzando con los jueces. Sin embargo, la tarea de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es principalmente salvaguardar la Constitución. Y la Constitución dice en el artículo 14 que todos somos iguales ante la ley. Claro, el problema es que España se acostó franquista y se levantó un 21 de noviembre demócrata. Empresarios, jueces, catedráticos, comisarios, todos franquistas y de repente demócratas de toda la vida. De ahí vienen los GAL, el Batallón Vasco Español, Billy el Niño y los Villarejo. Y por eso está en la cárcel el juez Alba, amigo del ministro del PP Soria, y Díaz Ferrán, el jefe de la patronal, ese que nos dijo a los españoles durante la crisis de 2008 que teníamos que trabajar más y cobrar menos. Autorizar a alguien a llevar armas es entregarle la suerte última de nuestro país en peligro. La asignatura pendiente es decirle a los cuerpos armados que su patria no está en el discurso bélico, imperial, irracional y agresivo de la derecha, sino en esas actividades de la policía o la Guardia Civil que no son para defender la propiedad privada de los que viven en Núñez de Balboa, sino para ayudar a la ciudadanía de a pie en alguno de sus muchos problemas en nuestros pueblos y ciudades. A la derecha le gusta, cuando puede, solventar las cosas a la fuerza, porque siempre ha tenido a la fuerza de su lado, y cuando de repente reclaman derechos dicen que la patria está en peligro y llaman a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La fuerza por eso se ha puesto a menudo de su lado, porque la izquierda ha dejado a la derecha que le robe la idea de España. O se enseña y se aprende España de manera diferente, o abusadores con la bandera en la muñeca creerán que tienen derecho a robar, a golpear, a mentir, a abusar, a despreciar. España no es el 18 de julio. España es cuidarnos entre todos y todas. España es cada avance en la igualdad de los españoles y españolas. El PP y Vox confunden España con ese lugar donde se podía robar con impunidad. Y para tapar la escoria, como dice Pérez Reverte en su última novela, envolverse en muchas banderas y muy grandes, ayuda. Algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están haciendo mucho daño a sus respectivos cuerpos. Cuando un energúmeno se pone a dar voces como si fuera un matón amenazando en una manifestación policial delante del Congreso, no ayuda a la policía, y aún mucho menos cuando alguno de esos personajes roban o cometen crímenes. Un buen sindicato de profesores de mi profesión no sería el que cubriera a un profesor que abusara de una alumna o de un alumno, sino el que para defender los derechos de los profesores se presentara incluso como acusación particular contra un sinvergüenza que estuviera manchando a todo el cuerpo. Algunos quieren ofrecer a los policías la misma agresividad fanfarrona de Vox, que busca impunidad, para cada vez que patean la Constitución puedan salir impunes. Y lo único que logran es que la policía o la Guardia Civil vuelva a dar miedo. Esa gente que odia a tanta gente
Son malos policías, son malos guardias civiles, son malos militares, son malos españoles porque odian a la gente que vive en este país. Un antidisturbio ejecutando un desahucio, cuando en España hay derecho a una vivienda digna, es una anomalía de la democracia que nos lleva al siglo XIX. La culpa no es de los trabajadores que cumplen órdenes, aunque el mejor antidisturbios sería uno que citara a Kant y a Marx y nunca usara la porra. Pero cada vez que uno de ellos usa desproporcionadamente la fuerza, está convirtiéndose en un guardaespaldas de los privilegiados o en un sicario de los poderosos, como ese juez de la serie Antidisturbios que adelanta un desahucio porque obtiene algún beneficio. Hay 3 profesiones que debiéramos cuidar especialmente en una democracia porque permitirían que todo lo demás fuera posible en una perspectiva emancipadora. Los que enseñan, los que portan armas y los que hacen cumplir las leyes. Y los 3 tienen razón de ser cuando se sostienen sobre la autoridad, nunca sobre el autoritarismo. Ni maestros en su torre de marfil, ni jueces soberbios que se creen dioses, ni antidisturbios que no entiendan que sacar la porra es siempre un fracaso de la democracia. Va a haber que prestar atención a esa serie. Bienvenidos a la frontera desobedientes.